Con ñ de nosotros, episodio 3. Enseñar español en escuelas IB. Hola a todos, bienvenidos al episodio número 3 de Con ñ de nosotros, un podcast creado por la Asociación de Profesores de Español de Nueva Gales del Sur. Hoy me toca conducir este barco solita, sin mi compañera Fernanda, está con su madre ahora de visita desde Chile, así que está con su tiempo de familia aquí. Pero no estoy tan solita porque tenemos un invitado especial hoy. Nuestro episodio número 3 se trata de enseñar español en escuelas IB, en escuelas con el bachillerato internacional, y tenemos al gran y espectacular Gabriel Genao con nosotros, que también es del comité de la asociación. Él es el vicepresidente y el secretario. Gabriel, ¿cómo estás? Hola, Maca, muy bien, muchísimas gracias. Un saludo muy especial a los oyentes del podcast y un saludo especial a Fernanda, que está pasándolo muy bien con su mamá de visita. Bienvenido. Muy Sí. bien, muchas gracias por invitarme y muy contento de hablar sobre español, educación y sobre el IB. Sí, bueno, Gabriel, tú tienes una experiencia superior en cuanto al IB. Tú, además de enseñar los cursos IB, tú entrenas a maestros también para que puedan dar los cursos IB. Así que estamos muy contentos de que puedas conversar hoy día en el podcast. Pero me gustaría, antes de que siguiéramos, me gustaría también reconocer a los custodios tradicionales de las tierras en las que vivimos y trabajamos aquí en Australia, y les rendimos nuestro respeto a sus ancianos pasados y presentes. Extendemos este respeto a todos los pueblos aborígenes y de las islas del estrecho de Torres que nos escuchan hoy, y de pasada también les rendimos nuestros respetos a todas las culturas indígenas de nuestras tierras latinoamericanas. Y este reconocimiento que hemos hecho, le damos entonces a este episodio, que se relaciona a trabajar en colegios del bachillerato internacional. Gabriel, para comenzar, Ujú. tengo una pregunta, porque este tema siempre sale en las conversaciones con maestros que no enseñan en el contexto del bachillerato internacional, y Ujú. hay muchas cosas que se creen y que se piensan respecto a esto. Así que hoy día me gustaría que tú nos clarificaras qué cosas son ciertas, qué cosas no son ciertas, etcétera, y desmistificáramos un poco todo lo que hay Ujú. detrás de enseñar en escuelas IB. Entonces, la primera pregunta que tengo para ti es, ¿cómo es enseñar en el bachillerato internacional, específicamente idiomas? Muy bien, bueno, es una pregunta muy buena, Maca. Mira, si lo vamos a mirar desde el punto de vista práctico, para un profesor de idiomas, enseñar el IB en la superficie no es mucho más diferente que enseñar cualquier otro tipo de currículo, porque en últimas, la enseñanza del idioma es una práctica que va más allá de los métodos a los cuales se pegue. Habiendo dicho eso, hay un carisma, un sabor especial dentro del bachillerato internacional del IB que hace que la práctica de la enseñanza y del aprendizaje cambie un poco y tiene que ver algo así como con el centro, con el núcleo del programa, que pide que los estudiantes del IB sean jóvenes o sean personas solidarias, que tengan conocimiento y que sean capaces, y esto es muy importante, de lograr entendimiento mutuo y respeto intercultural. Y es Mm, algo súper importante y que me llamó mucho la atención desde el principio, porque la parte del entendimiento y la solidaridad siempre se ha visto como un resultado de que si se les enseña bien eso va a pasar. Pero en el IB, dentro de su ethos, no, se dice claramente que debe propender por el respeto intercultural. Y eso en los idiomas da una dimensión tan rica y mm, tan poderosa para darle a los estudiantes estrategias y conocimiento que va más allá del manejo competente de los idiomas, que es algo que obviamente estamos llamados a hacer,
pero es más esa parte misional, esa parte de espíritu de formación, que me parece que lo hace diferente. Sí, toda la razón. Creo que esa es la parte medular, ¿verdad? Ujú. Además de adquirir el idioma, valorar también el trasfondo cultural de ese idioma, con este respeto hacia la multiculturalidad de la que tú hablas. Y Gabriel, ¿tú cómo comenzaste a enseñar el IB? ¿Cuál es tu trayectoria enseñando en este contexto? Muy bien, mira, haciendo cuentas, me di cuenta que ahorita en agosto acusto 15 años enseñando el IB. Yo ¡Wow! empecé en agosto del 2011. No, perdón, no, en el 2010, no, ¿10? 10, sí, del 2010 y ya llevo 15 años y empecé en Tailandia. Yo empecé mi camino de IB en Bangkok, Ah, en una mira. escuela buenísima que se llama Bangkok Pattern School, de currículo británico, pero también colegio del mundo, School World Mm, IB, y en el cual me lanzaron muy así, como se acostumbraba en ese tiempo. Ah, enseño español, pum, y me mandaron ahí y supe que estaba enseñando IB de la noche a la mañana. sí. Porque como buen latino, entonces me vendí muy bien y creo que vendí mi habilidad y mi experiencia más allá de lo que había hecho. Entonces dije, sí, he hecho esto, lo otro, pero fue una cosa bonita porque parte de lo que se hace como profesor de IB es tratar de generar un ambiente de equipo con las personas Mm, con las que me enseño. Y con los compañeros de idiomas que han tenido más experiencia, creo que hablar de IB es un punto bonito, interesante y útil para romper el hielo, porque a veces uno no sabe cómo de qué hablar con los colegas. Obviamente uno encuentra qué hacer, ¿cierto? Pero si mm, uno es nuevo y está iniciando en un tipo de currículo que uno no conoce bien, eh, tener ese tipo de conversaciones es muy enriquecedor y me ayudó bastante, sobre todo durante mi primer año. mm, Algo que se dice es que enseñar IB, como para medio entenderlos, necesitas todo un año para acostumbrarse a los bus terms y a la la forma, terminología, sí, exacto. sí, Porque tiene toda una idiosincrasia, tiene una cultura muy marcada y muy diferente, pero que no es nada tan raro que, no, que una mm, persona que entre nueva no pueda entrar y comprender, aunque sea tangencialmente, de entrada. sí, es cierto. Y de hecho, eh, muchos de los conceptos que están tan establecidos en el IB existen en otros currículos con otros nombres, bajo Ujú. otros criterios, pero claro, el IB lo que hace es que los unifica porque es un currículo que se imparte a nivel internacional, a nivel mundial, entonces tiene que haber una unificación de criterios que todos comprendan, sea donde sea que estén enseñándolos. Así Claro, que, porque hay que tener en cuenta que, viendo un poquito de historia, el IB empezó en el año 1968 en Ginebra, en mm, Suiza. sí. Y estamos hablando de que la Europa en el 68 estaba recuperándose de la Segunda Guerra Mundial. Mm, Estamos hablando que después de la posguerra, bueno, en la posguerra, perdón, Europa estaba como medio levantándose, el mundo estaba despertando del cimbronazo de la guerra, las Naciones Unidas apenas estaban empezándose a formar. Entonces lo que ocurría en Europa y en Suiza, que siempre ha sido la nación neutra por excelencia, era que había un montón de diplomáticos que tenían familias y que necesitaban estar ahí por cuestiones de trabajo, ¿cierto? ujú. Estamos hablando del año 68, pero necesitaban mantener su educación, la educación para sus niños, que fuera una educación que les sirviera, ya sea que estuvieran en Europa o si se tenían que mover o los mandaban a otro tipo de misión diplomática en otro país, podrían continuar, les surgió con esa idea. Y Mm, fue solamente, nació desde el privilegio, digámoslo así, nació desde el privilegio de hijos de diplomáticos. Pero el núcleo, como lo mencionabas antes, era que necesitamos un tipo de educación en el cual veamos lo básico de todo, pero que sea aplicable y replicable en otros contextos culturales. mm,
Y algo que desde el principio se pensó es, uno no puede hacer eso si no hay estudio del idioma o de idiomas. Sí, Entonces, eso hace que sea muy especial porque muchos otros currículos pueden inclusive utilizar los idiomas y pueden prescindirse para para el final de los estudios, ¿sí? Y no estoy echándole sí. una puya al HSC, pero es lo que sucede, Sí, es lo que ¿cierto? pasa en New Es lo South que Wales, pasa, sí, mientras que en el IB no, en un momento, incluso si no, hay que estudiar un idioma, inclusive si es un idioma nuevo desde el principio, porque es una experiencia que ayuda a tener ese tipo de perspectiva internacional desde la empatía y desde el respeto. sí, Incluso justamente. si no terminas hablando el idioma después, aunque por lo general con buen estudio lo hacen, Mm, es que el estudio del idioma es una experiencia que da una perspectiva yo digo, de humildad, sí, de saber que otros tipos de culturas, toda otra cultura tiene su manera de ver el mundo, de entender la realidad y tiene sus procesos, tiene sus costumbres, tiene sus idearios, tiene sus valores y se pueden perfectamente estudiar, se pueden comprender, se pueden adoptar, se pueden adaptar y pueden enriquecer lo que dentro de nuestro propio sesgo podemos tener. Y es algo muy bonito. sí, es verdad. Y eso de que el IB requiere que se enseñe un idioma no solamente en los niveles secundarios, porque eso también pasa en el nivel primario. Yo Ujú, enseño en una escuela primaria, donde el programa para los años de primaria se llama PYP, Primary Year Program, Primary ujú. Years Program. Y aquí en New South Wales, como lo mencionábamos en nuestro primer episodio, no es obligatorio aprender un idioma en primaria, que es una lástima, creo yo, que estamos en desventaja en comparación a nuestros colegas de otros estados. Pero como el IB sí lo requiere, estas escuelas que enseñan el PYP o el PYP necesitan un idioma y es verdad, desde más pequeñitos, mientras más pequeñitos tienen esta exposición a esta variedad cultural, a apreciar el mundo, ¿verdad? Desde los ojos, Ujú. desde la perspectiva de otra cultura, es muchísimo mejor. Sí, Gabriel, nosotros estamos en Nueva Gales del Sur, New South Wales, y muchos de nuestros miembros en la asociación se preguntarán, que no conozcan quizás el IB, ¿cuáles son las diferencias principales entre enseñar para el HSC, que es el examen que se hace a final de curso en New South Wales, y el examen que se tiene que dar para el IB? ¿Cuáles son, aparte de esta visión Sí, más integral, ¿verdad?, de valores en el estudiante, cuáles crees tú que son las principales diferencias? ok. Sí, bueno, aparte de la parte filosófica del programa, yéndonos a un punto más práctico dentro de todo. Primero que todo, el IB como programa, tal como el HSI, está compuesto de varias materias que son todas fruto de una opción que hacen los estudiantes para sus últimos 2 años de enseñanza secundaria, ¿cierto? Eh, a diferencia del HSI, donde hay una serie de unidades para llenar, ¿cierto? Ujú, Pero cada una tiene que ir con unos diferentes grupos de materias. Igual ocurre con el IB. Entonces hay 4 grupos de materias, grupo uno, 2, 3 y 4. Los idiomas entran en el grupo 2, en el grupo uno están los idiomas y luego hay una ciencia, hay que tomar la matemática y luego hay otras opcionales que pueden ir, por ejemplo, por el área del arte o por el área de estudios de globales, geografía, historia, bueno, una variedad. ujú, En lo que compete a los idiomas, una diferencia fundamental con el HSC es que en el IB las notas finales, el examen es 100% lo que haga el estudiante en su examen durante el último año de secundaria, el año 12. mm, A diferencia del IB, donde el curso preliminar el año 11 hay exámenes y hay notas y en el 12 hay evaluaciones que van sumando durante el año y eso cuentan sí, para la nota final. En el IB nada cuenta oficialmente hasta cuando se hace el examen. Y el mm, examen de entrada ya, el examen en sí,
Es muy similar al HSC porque se miran los evaluación en, en las cuatro macrohabilidades: lectura, escritura, habla y comprensión de lectura, escritura, habla y escritura. Ahí está, ¿cierto? Entonces, Ujú, esa parte es igual. El cómo varía un poco, pero yo diría las principales son: nada cuenta hasta el último año. Y lo otro es que en el IB, en los exámenes no se permite el uso de diccionario porque las preguntas, y esto es bien que llama un poco la atención y de pronto da un poquito de miedo a los estudiantes, no mm, se puede utilizar diccionario y todas las preguntas de los exámenes están escritas en la lengua clave. O sea, en el caso de español, en los cursos de español, los exámenes están completamente escritos en español. mm, Pero el tipo de preguntas no requieren un nivel de conceptualización grande como ocurren en el HSC, donde se pide en comprensión, sobre todo comprensión lectora y comprensión de escucha, que el estudiante justifique en inglés lo que comprendió, porque estamos hablando de de habilidades de pensamiento mayores. sí, Comparar, justificar, ¿sí? Sacar, mm, utilizar, analizar una respuesta y dar explicaciones utilizando vocabulario y utilizando información. En el mm, IB se pide más como encontrar sinónimos, sí, encontrar concordancia gramatical, encontrar detalles principales y detalles secundarios, y sí, las respuestas, por lo general, en una comprensión escrita, son respuestas de una o dos frases. En la comprensión auditiva, cuando se tiene que escribir libremente, no se piden más respuestas mayores de 4 o 5 palabras. ujú. Así que eso es como se eh, Se nivela. equilibra, sí, Claro, sí. sí, Eso justamente. encontraría yo que es como el principal diferencia. Porque, porque al igual que el HSC, como el HSC tiene Spanish Beginners, en el IB tenemos Spanish Ab inicio. Ab inicio, que Mm, es es una locución latina que quiere decir desde el comienzo. sí, Y luego tenemos el curso de Continuous, que en el IB se llama Lengua B o ujú, Español B, sí, Standard Level. Y luego tenemos el curso de extensión en el HSC, que en el IB sería el equivalente el eh, español High Level o nivel superior. sí. Entonces, esa correspondencia se mantiene y hace más o menos las mismas cosas. Sí, es verdad. Y en cuanto a los contenidos del curso, porque el IB, tiene muchos temas globales y en un Mm. enfoque conceptual muy fuerte, ¿tú ves notas alguna diferencia entre enseñar el HSC en español y el IB en contenidos? Ah, sí, no, y déjame explicarte por qué. No en el sentido de que los temas que se tienen que estudiar en el IB se relacionan de manera muy directa con lo que se hace con el HSC. En el IB, en todos los cursos de idiomas, se utilizan 5 temas: identidad, experiencia, ingenio humano, Ujú, organización social y cómo compartimos el planeta. sí, Si para los oyentes que conocen más a profundidad el HSC, se van a dar cuenta que esos temas tocan de alguna forma lo que se ve con el HSC, todo lo que tenga que ver con mm, información personal, el mundo del trabajo, las culturas hispanohablantes, las cuestiones globales y sociales de los jóvenes, ¿cierto? sí, Entonces, en esa parte es muy parecido. De hecho, yo lo que hago, porque yo conozco más materiales de IB que de HSC, yo utilizo muchos de los materiales que tengo de IB en mis cursos de HSC, ujú, ¿sí? Con algunas sí, adaptaciones, obviamente, porque hay unos tipos de ejercicios que no se hacen, ¿cierto? Con más preguntas en inglés o con más en los énfasis, ¿cierto? Pero sí, temáticas, sin problema. ujú, La diferencia está en el, como el alcance, porque el HSC está desde su concepción, y si alguien que de pronto pueda decir lo contrario, pues lo puede decir.
es que el HSC está relacionado para que el estudiante hable desde su perspectiva, de su entorno personal. Y de Sí. todo lo que se hable, tiene que reflejar una experiencia personal o un conocimiento personal de sí mismo o de su entorno más cercano. Y estamos hablando de cuál, de qué tipo de entornos: familia, amistades, el colegio y de alguna manera la ciudad. Y e incluso si se está utilizando o analizando algún, no sé, un dispositivo cultural, música, una película y todo lo demás, es cómo se relaciona a la vida del chico, Sí, ¿cierto? sí. Mientras que en el IB, volviendo al origen de la globalidad, es que las situaciones se estudian, obviamente se tiene que reflejar no con la vida de la persona, sino dentro de la cultura de la persona. Y ese Mm, concepto de cultura es mayor que el concepto de la individualidad. Porque, por ejemplo, yo, Pepito Pérez, puedo decir, yo soy un chico de 15 años, de 16 años, que está en año 11, que tiene sus amigos, y nací en Sydney, y soy australiano, y me gustan estas cosas, está bien. Pero mm, cuando hablamos de la cultura es, ok, tú eres australiano, pero si estamos hablando y en un país y en una ciudad y en un estado tan rico en cultura como Nueva Gales del Sur, vemos que sí. más fácil que no, vamos a encontrar que dentro del contexto personal hay una historia por lo menos de una o dos culturas hay. Entonces se mira todo dentro del lente de la cultura. Y si Mm, estamos estudiando un aspecto cultural de otro país, y en el caso del español estamos hablando de la perspectiva de 21 países diferentes, sí. entonces es bonito para ver ese diálogo y el entendimiento, ¿cierto? Ujú. Y se hace con más intención, no tanto de ver de esta cultura qué es lo que me corresponde a mí, sino esta es la cultura y esto es como están las cosas. ¿Qué podemos apreciar de ahí? ¿Qué podemos Mm, aprender de ahí? Y ahora después, ¿qué pasa en la mía y cómo podría la mía compararse o enriquecer? Y sí. siempre ese diálogo va más allá de lo aparente Lo personal. en lo personal, Sí. siempre de alguna manera va entrada a Mm. analizar cultura, a analizar la realidad, cuestionarla. Contrastes y todo, sí, eso es mucho Ujú, más evidente también en la parte del examen donde ellos tienen que analizar una imagen, que tiene que ser una imagen que refleje la cultura del idioma que se está estudiando, y ellos correcto. tienen que demostrar conocimiento de la cultura cuando hablan de la imagen. Ah, Ujú, esas personas ahí están conversando. Yo creo que deben estar hablando, no sé, del festival que se ve atrás, el festival, no sé, o el Día de los Muertos, que atrás hay uno. eso. Entonces, tiene que reflejar, todo lo que diga tiene que reflejar el conocimiento de la cultura. Y en primaria, por lo menos en el caso de los más chiquititos, en cuanto al contenido, que eso también te lo pregunto a ti, Sí. Gabriel, ¿cuánta libertad tienes tú para elegir los materiales? Porque por lo menos en primaria hay libertad total. De hecho, Ujú, se espera que tú no trabajes con ningún libro texto, que sea todo amoldado a las unidades de units of inquiry que se y llaman, eso igual, ¿verdad? En sí. primaria, Las que unidades de es indagación. Sí. eso mismo, las unidades de indagación, se me había ido la palabra en español. Las unidades de indagación en primaria, que son bastante globales, como las que se enseñan en el nivel secundario. Correcto. También hay, por ejemplo, compartir el planeta, pero son más preguntas. Por ejemplo, Ujú, who we are or where we are in place and time, how do we share the planet, cosas así, son sí. preguntas. Y en ese caso, se espera que el maestro de idiomas haga su unidad de alguna manera conectada con el tema, y si no te puedes conectar con el tema, te puedes conectar con los ATLs, con estos Approaches to learning. approaches to learning, o también te puedes conectar al perfil del estudiante, Ujú, que es el que desarrolla todas estas habilidades más integrales, ¿verdad? Del ser humano, más correcto. empatía, responsabilidad, todo eso. Sí. O los conceptos también más importantes, que son de Ujú, función, de perspectiva, etcétera. así Entonces, es. hay una flexibilidad enorme de cómo puedes hacer
tu trabajo como profesor de idiomas, siempre y cuando tú toques algunos de estos elementos. Sí. Y en la secundaria me imagino que la flexibilidad es similar, ¿o no? Es exactamente igual. No, Mm, tenemos, por lo general, si uno está, lo único que lo constringe es si uno está enseñando en equipo, entonces mm, obviamente que el consenso de los maestros que están trabajando juntos enseñando el curso tiene que, para que haya cierta coherencia, ¿cierto? Pero sí, a nivel metodológico, de material, de cómo llevar el curso, hay una libertad total. Lo único que se sí, pide es que al final del curso los estudiantes hayan tocado, hayan estudiado de manera intencional y clara los 5 temas. Y al sí, desarrollar los 5 temas que mencioné antes, también hayan desarrollado macrohabilidades y microhabilidades en producción oral y escrita y en comprensión oral y escrita. mm, Es sí. todo, ¿cierto? Ujú. Eh, pero cómo lo haces, eso es lo bonito, lo decide cada profesor. Claro, y tocaste el tema de las macrohabilidades también, como el hablar, comprender, leer, Mm, escribir, que también, como tú mencionabas, me parece que es de suma importancia también mantener el idioma objetivo, en este caso el español, en tus clases también, evitar hablar en la lengua materna de los estudiantes, ofrecerles la mayor cantidad de exposición a la lengua que están aprendiendo, porque si el examen es sí, todo en la lengua que están, enseñando, es muy importante mantener todo en la lengua objetivo, ¿verdad? claro. Sí, Pero con una salvedad, eso sí, porque tú estabas mencionando ahorita que los niños en PYP, están en YP, sí, tienen que hacer conexiones con conceptos, ¿cierto? Y esos conceptos ujú, tienen que ir a algo que en el IB llamamos el core, el núcleo. Y el sí, núcleo está relacionado con el perfil del estudiante, ujú, con, y con los approaches to learning, approaches to teaching, y con algo que se llama, que en el diploma se llama la teoría del conocimiento, Theory of sí, Knowledge, que es una materia que podríamos llamarlo que es como estudio de filosofía con epistemología. Es básicamente una materia dentro del IB que te pide que el estudiante haga una reflexión profunda de cómo aprender, de lo que sé, cómo lo sé y por qué lo sé, justamente. Me ¿cierto? parece muy interesante eso, esas preguntas que tiene que ir a lo largo de todo tu currículo, de todo tu contenido, Así para, es. al final eso es lo que le da, creo yo, el valor. Porque a veces los estudiantes dicen: "Ay, ¿para qué estoy aprendiendo esto?". Pero esas Sí. preguntas van más profundamente a lo que importa, a darles esa perspectiva también y a explicar el porqué. ¿Podrías dar algún ejemplo de una pregunta que sea aplicada al Theory of Knowledge? Por Hmm, ejemplo, en alguna de las materias, en alguno de los temas más sí. importantes. Mira, una que me encanta y que siempre se los pongo a se lo enseño a mis estudiantes y es que muy temprano cuando estamos viendo rutinas diarias, ¿cierto? Sí. Hablamos de lo que hago y lo que hacía y lo que hice. Mm, Y de ahí se desprende de que lo que hacía y lo que hice en inglés es lo mismo, what I did. Y claro. de pronto puede ser what I was doing, pero todavía no, pero no es esa separación tan evidente que sucede en español. Y básicamente les pido es, la pregunta que les digo del IB es, ¿las personas hispanohablantes entienden el tiempo de una manera distinta que una persona que habla inglés? Mm, Que en interesante. superficie podría ser no, porque tiempo es tiempo, pero si Claro. analizamos la manera en que se dicen las cosas, vemos Mm, que claramente hay, hay formas de entender el tiempo están, que no están en inglés y no es porque el inglés le haga falta nada, está bien, pero claro. no ha llegado a ese punto de distinción. O sea, hay formas de llegar a lo mismo, pero no está reflejado directamente en el lenguaje. Sí, O sea, sí, lo tendrían que aprender. Entonces, sí. es eso. Pero yendo al punto de lo que estaba tratando de hablar sobre la lengua, la utilización de la lengua clave, es que a veces
sobre todo para estos conceptos, y yo he visto que uno con mucha ambición quisiera de pronto estudiarlos y analizarlos en español, pero Mm, a veces encuentro yo que como que vence el propósito si lo trato de hacer en español, porque lo que yo quiero primariamente es que él puedan reflexionar. Y esa capacidad mm, de reflexión superior, y eso me lo enseñó el HSC, es mejor hacerlo en inglés, para que mm, después, pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa reflexión, una vez entendida, ok, la vamos a aplicar en nuestro próximo texto en español. claro. ¿Ok? Mm, Porque entonces, si yo ya sé que el tiempo es entendido de forma distinta y lo analizamos en inglés y lo desmenuzamos, entonces la próxima vez que tengan que responder una pregunta en el examen oral o tengan que escribir un texto para un amigo o una amiga, por ejemplo, ¿cómo estuvo el paseo? mm, Ya saben que no es solamente hay que hacer el pretérito y hay que hacer el imperfecto, porque eso es una forma de entenderlo demasiado superficial. No, sí. no es porque hay que hacer dos tiempos distintos, es porque hay acciones que son las que sirven de base, que se repitieron y hay acciones que interrumpen, que se terminaron. Ujú, Y esa comprensión de concepto más no de la regla por per se es lo que hace que sea el aprendizaje mucho más rico y más mm, independiente. Pero empezó justamente. en inglés. Sí. Lo que pasa es que se tiene que traducir en acción donde corresponde. Sí, en esos casos entonces es necesario recurrir al inglés, sobre todo si se está enseñando un curso básico, en un curso de niveles Sí, más inclusive básicos. en un curso, también podría hacerlo en Language B y en extensión y en High Level. Mm, Obviamente con menos frecuencia, claro, pero porque obviamente hay que aprovechar cualquier momento para utilizar la lengua con mayor grado de sofisticación. Pero para ujú, los cursos como el ab inicio, está bien, porque tampoco hay que mm. pasarnos al otro lado. Yo creo que ha habido durante los últimos 10 15 años, como que se ha satanizado el concepto de utilizar la lengua que la lengua de instrucción y solamente está hablando en inglés en la clase de idiomas. Sí, No, tampoco, o sea, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. claro. Sí. Sí, o sea, es un justo Mm, medio, no nos vamos a echar, hay días en que de pronto voy a echar más para un lado que para el otro, mm. pero no tampoco decir full inmersión, porque puede que le sirva a algunos estudiantes, pero no siempre a todos. De Sí, igual a manera ver, que hacerlo todo en inglés, pues tampoco. tampoco, claro. De hecho, en el episodio anterior de nuestro podcast, hablábamos de algunos hechos o cosas que se han descubierto muy sorprendentes de cómo aprendemos el idioma o cómo adquirimos idiomas y el uso de la lengua materna en el análisis del idioma que estás aprendiendo, incluso en el uso del idioma que estás aprendiendo, es fundamental. Incluso en Ujú. niveles altos, tú igual recurres a tu idioma materno para entender ciertas cosas, comparar, contrastar, etcétera. Así que para esta parte del IB, donde los estudiantes tienen que hacer esas reflexiones más profundas, se hace necesario usar su lengua materna o su lengua de instrucción en este caso, ¿sí? Claro. Sí. ¿Qué crees tú, Gabriel? Pasando ya a los las últimas preguntas que tenemos, Ujú. porque veo que en nuestra conversación hemos respondido varias de las preguntas que ya teníamos, pero una de las cosas, y que bueno, tú enseñas ambos, el IB y Ambos el currículos, sí. HSC, claro. Ujú. eh, ¿Qué cosas del IB crees tú, que beneficiarían a los maestros que enseñan el HSC? ¿Qué elementos, aspectos crees tú que sería bueno adoptar, incluso si no es el currículo que tú enseñas? Ujú. Mira, dentro de los aspectos más prácticos, creo yo, en la parte de producción, a mí me gusta mucho en la parte oral la utilización del análisis de estímulos visuales, Mm, de fotografías. Y si nos vamos sí, a echar más para atrás,
En PYP, en NYPs, inclusive se hacen con video, ¿cierto? Sí, sí, yo hago Material mucho video, sí, audiovisual. sí. Me parece excelente porque estamos teniendo un recurso donde se está mostrando como una parte de la cotidianidad de está pasando que es culturalmente adecuado y se le está pidiendo al estudiante que lo describa, que lo interprete y que lo aprecie. Ujú, Y que encuentro yo que dentro del HSC entrar solamente a tener la conversación, aunque es muy válido, pero como todo está enfocado en mí y en mi entorno, no empezamos hablando de alguien más. Y creo que mm, esa parte de hablar de algo más que no es lo mío es algo que enriquecería mucho el HSC. De mm, igual manera, la parte de la producción escrita, en la cual se da una situación y se da una opción para tipos de texto. El hecho de que se le dé al chico el tipo de texto de entrada no sé, yo creo que se pierde una oportunidad muy buena para que el estudiante reflexione. Para este tipo de comunicación, ¿cuál es el mejor tipo de texto para hacerlo llevar mm, a mi receptor? claro, Eso es algo que yo, por ejemplo, estaría muy contento de ver en el HSC. mm, Ya en cuanto a la producción, en la comprensión, encuentro que ambos currículos lo hacen muy bien. A mí me gusta la comprensión eh, comprensión de escucha en ambos, y me gusta mucho el del HC, y la comprensión lectora en el HC también me gusta mucho. Eh, con la diferencia quizás es que los textos del HC son artificiales, son creados, mientras mm, que en el IB utilizamos textos adaptados, pero adaptados de una fuente real. Pero sí, entiendo también que al meterse con eso, entramos con todo el tiempo el cuento del copyright y en el momento en que esos exámenes salen y se publican, cuando la gente está bajando past papers, salen los exámenes sin los textos porque los derechos de mm. autor no dejan que se compartan. Ah, mira, Eso eso no lo sabía. sí. Por ejemplo, si Sí, tú bajas un past paper y eso empezó creo que desde el 2016, donde cambiaron, no antes, yo creo. Entonces, a menos de que tú tengas el original que llegó y lo escanees y lo tengas atesorado, si tú te bajas un examen de español, hay tres, ¿cuántos textos? Son tres textos y puede que haya uno o dos que no estén porque dice not present because of copyright. mm, mira, interesante. Eso Ujú. es una desventaja del sistema, ¿verdad? Grande, grande Sí, porque obviamente el autor da permiso para que se utilice en el examen, pero no para que se convierta a recurso. Es una cosa bien política y mm, obviamente la el plata. dinero, el sucio dinero. Mm, Sí, ¿verdad? sí, sí, sí. Sí. Esos Gabriel, dólares, dime. sí, bueno, quería hablar ahora acerca de algunos mitos Ajá. que rodean al IB, al Hablemos de Bachillerato folclore. Internacional, Sí. el folclore que corre por ahí. Ajá. Em, Hay muchas personas, por ejemplo, que dicen que el IB o que creen que el IB es solo para colegios privilegiados y Ujú, privados. Tú hablabas de algo en cuanto a la historia del IB que creció o que surgió desde el privilegio, pero hay gente que cree que esto todavía es cierto y que solamente se puede aplicar en colegios con muchos recursos. ¿Qué ujú. crees tú? ¿Eso es real? ¿Eso es así o no actualmente? Mira, eh, es claro que el IB como franquicia pide que los colegios que lo vayan a implementar deben de tener un mínimo de recursos para garantizar la calidad del producto. Mm, Y, y de eso tiene que ver con profesores idóneos, algunos espacios buenos para aprender y accesibilidad a recursos impresos o digitales ahora. claro. Entonces, si no hay un presupuesto para acceder a lo mínimo, no se puede dar el programa de forma cabal, ¿cierto? Ujú, Entonces, eso genera ese problema, pero no hasta el punto para decir que es
es solamente para colegios, digamos, para colegios privados y que tiene que tener una inversión inmensa, ¿no? No es tanta. Mm, De hecho, creo que, si no estoy mal, en Ecuador, el IB es uno de los currículos oficiales del gobierno. mm, Se sí, nacionalizó, ¿cierto? Y qué bueno eso. entonces, y se puede hacer. Mm, Lo que pasa es que requiere, eh, no el sé, como subsidio en este caso. un subsidio, como Sí, todo, para todo claro, currículo, sí. ¿sí? Lo que pasa es que, claro, como nació de una iniciativa privada, entonces se ve que solamente un colegio privado lo puede poner. No, yo creo que si un colegio público, un colegio estatal, y yo creo que ha ocurrido no en Nueva Gales del Sur, pero creo que ha ocurrido en otros estados. Hay colegios que se han dado la tarea de implementar el programa y Mm, creo que el IP reconoce esa situación y puede, digamos, no sé, cómo llegar a un punto de negociación para bajar los costos de la inscripción, pero simplemente para incentivar que colegios que no vienen desde el privilegio evidente puedan acceder al programa y a los recursos y al apoyo que se da. Así que yo diría, sí, pero no. Sí, porque requiere una inversión, pero no porque si hay un colegio que tiene voluntad y hace el proceso, va a encontrar el apoyo, va a ujú, encontrar la manera de ver que su colegio implemente el programa y que se mm. pueda mantener. Claro, para eso en dicho colegio tiene que existir gente que tenga el interés en el proyecto y que estén dispuestos a hacer los cambios a veces porque también, como hablábamos al comienzo, hay Exacto. una terminología diferente, etcétera. Eso me lleva a mi siguiente pregunta, Gabriel, Ujú. porque hay mucha gente que comenta que enseñar en el IB es muy demandante y muy burocrático. ¿Qué tan cierto crees tú que es esto? Burocrático. Sí, sobre No todo sé. con en los procesos de acreditación, el Hmm. proceso de, ¿verdad? De que el IB te acepte como un colegio que pueda impartir el programa, etcétera. Ya. Mira, si estamos hablando del proceso del colegio para que te permita estar en el programa, pues sí, hay un proceso. Hay un proceso burocrático, hay un proceso de más o menos, digamos, un par de años, porque Ujú, hay que hacer reformas y hay que crear cargos y hay que reestructurar ciertas cosas y muchas personas, muchos colegios no están dispuestos a hacer esos cambios solamente para meter otro programa. Y claro. yo entiendo que pueden decir no, porque no se van a contaminar lo que hemos hecho también durante todos estos años. Y es una Mm, posición respetable, pero el colegio que lo quiere hacer, lo que va a ganar es un programa competitivo, un programa que está reconocido en todo el mundo, un programa que hablemos de Nueva Gales del Sur, por lo general da muy buenos resultados en los ACARS, en las mm, conversiones. eso te iba a preguntar también. Entonces, ¿es Eh, fácil hacer la conversión para los estudiantes? sí, o sea, pero yo creo que hay más problemas burocráticos desde el gobierno de los estados, al menos aquí en Australia, para la Mm, conversión de los resultados del IB que de los colegios para que sean parte del IB. vale. Porque mucha gente Mm, dice que esto y que cómo se convierten, pero no es lo mismo, pero bueno, es que el servicio de la educación tiene que entrar mm, dentro se habla del libre mercado y opciones hay, ¿no? claro. Ahora, eso es dentro del proceso. Y ahora, el profesor que está enseñando, no encuentro que sea demasiado burocrático. Yo creo que lo encuentro muy orgánico. Básicamente, si un profesor entra nuevo, lo que se le pide es que, y ojalá que quiera, al año de entrar o inmediatamente o dentro del primer año o los primeros 2 años, que reciba su entrenamiento Mm, oficial del IB para enseñar el programa que está dando. Que encuentro justo, ¿cierto? sí, Hasta hace mucho, antes de la pandemia, existían muchos eventos internacionales en los cuales eran talleres buenísimos de 3 días, uno ir a Singapur o algo así.
Mm, Ahora, después del COVID, están tratando de moverlo todo en línea. A mí particularmente sí, ese no me me tocó hacer parece, a mí y no. no Además es que lo creo yo que mismo, no, se con pierde mucho. esto, con la inteligencia artificial, hay personas Ujú. que, bueno, se aprovechan de esa tecnología para crear sus tareas, porque te da mucha tarea, Sí, y no me pareció para nada. Yo agradezco tener la experiencia de trabajar en un colegio que imparte un programa, uno de los programas del IB, entonces estaba familiarizada con muchas cosas, pero pero muchos si de tú mis llegas nuevo y lo que compañeros, te, sí, y tú llegas nuevo justamente, y lo que te entregan es eso, no es, no es no te llena igual. significativo, no, Es una sí, lástima y ojalá que de pronto el IB pueda traer más de esos eventos, porque mm, entiendo que Australia está lejos de todo, ¿cierto? claro. Pero dentro de Australia, Sí, hay gente como tú, por ejemplo, que capacitas gente, capacitas mm, maestros, entonces, sí, sí. que aprovechen la gente que tienen en el lugar para poder hacer nuevamente esas instancias Claro, cara porque a ha habido, cara. sí, talleres en Melbourne, creo que el año que viene va a haber uno en Brisbane, así que bueno, puede ser que Mm, de lo que se dé. sí, Pero los recursos están y la parte burocrática no es tanta, yo no ¿no? encuentro. Es más, el problema es en los directivos, porque el asunto que duele es que la primera persona que tiene que estar involucrada y hacer el cambio es el director, el rector. Sí, No claro. puede ser, yo elijo a una persona que haga todo lo de usted de IB y vaya para allá y trabájelo y a mí déjeme hacer lo mío. No, el rector Mm, tiene que involucrarse, untarse las manos, tiene que recibir entrenamiento ujú, sí, y pegarse los 4 días y hacer la tarea igual. Y obviamente mm, que personas con cargos tan ocupados a lo mejor no van a encontrar una justificación para separarse de sus cargos por, digamos, varias veces solo en pos de implementar un programa nuevo. Pero obviamente mm, eso es una visión cortoplacista. sí, Estamos mirando los beneficios a futuro para el colegio e inclusive para ellos mismos dentro de su propio trasegar profesional. Les puede servir montones, pero eso obviamente no le sirve a todo el mundo y es, como siempre, respetable. Y el que no lo quiere hacer, no lo quiere hacer. claro. Y en cuanto a la demanda, ¿qué tan demandante es un cargo como para un maestro que esté enseñando un programa IB? Sí. ¿Crees tú que es más demandante en cuanto a tiempo de planificación o correcciones que haya que hacer en Mm, comparación a otro currículo? no, yo encuentro que la, la demanda de tiempo, esfuerzo para un profesor no es diferente a lo que harías en cualquier otro programa. Es Mm, más como qué es lo que tú consideres importante, ¿cierto? Uno se puede dar tanto o tan poco trabajo como quiera. Obviamente, ¿qué tanto quiere que los estudiantes les vaya bien, cierto? sí, Porque si quieren que les vaya muy bien y hay que hacerlos practicar y esas prácticas hay que corregirlas, hay que dar retroalimentación, hay que dar feedback, eso toma tiempo, sí, ¿cierto? sí. Eh, pero la creación del programa, ponerlo junto, crear los recursos, yo creo que es el mismo tiempo que toma en cualquier otro lugar. Lo único que yo diría que toma un poco más de tiempo, y esto es algo que es particularmente diferente con el HSC, es en el examen oral. Porque en el examen oral, a diferencia del HSC donde el que evalúa es una persona externa, en el IB el profesor de curso es el que evalúa a los estudiantes. ¿Ya? Justamente, un punto importante a Entonces, mencionar. Sí, exactamente, que es una ventaja porque no van a estar expuestos a una persona que no conocen. Hay ese filtro afectivo que permite de pronto no abrirse, no sentir confianza, mientras que con el profesor que has estado durante un año y medio, si has practicado mucho, al momento de hacer el examen es otra conversación, ¿cierto? sí, justamente. Pero eso requiere una preparación logística con el colegio de buscar un espacio, de que los estudiantes estén fuera de clase, de que les Mm, puedas dar la preparación completa, de que puedan preparar el examen durante 10 o 15 minutos, de que tengan las fotos, de que se grabe, de que esas fotos se suban. O sea, ahí es donde hay diría yo, un esfuerzo logístico grande al terminar ujú, o sí, cada vez donde se haya un examen no oficial, porque igual, a pesar de que el examen final es el que cuenta,
eh, nosotros tratamos de hacer una estructura similar con lo que se hace con HSC, que a pesar de que esos exámenes no cuenten en realidad para la nota, pero sí para crear el, ¿cómo se llama? El La preparación, la preparación y sí, para generar un predicted grade, que justamente. es Aparte algo que que el la... sí, pero- perdón, que el no, no, que sistema los predicted también grades, sí. perdón, perdón, Gabriel, que te interrumpí, que No, te iba a tranquila. decir que durante el proceso el sistema escolar, en este caso de Australia, te exige tener notas también. Entonces, Ujú. las mismas preparaciones que haces, instancias de preparación para tus estudiantes, tú igual tienes que ponerles nota, porque hay que tener nota, Claro, claro. pero a pesar de que eso no cuente para su examen final. Sí, yo creo que no hay mucha diferencia con otros programas tampoco, No, porque tienes que hacer lo el, mismo el de que todas quiera hacer su maneras. trabajo bien, le va a tocar invertir más tiempo, Sí, independientemente del programa que tenga y en el país donde sea. justamente, sí. Y ya para terminar, esta conversación, Gabriel, Mm, ¿qué te hubiera gustado saber antes de empezar a enseñar el bachillerato internacional o idiomas en el bachillerato internacional? Imagínate tú, Gabriel, hace 15 años atrás en Bangkok, no sabías muy bien a dónde estabas metiéndote. ¿Qué mm, te hubiese gustado saber antes de empezar a enseñar, este currículo? Y esto también va como consejo para los maestros que quizás están empezando o están pensando en meterse a trabajar en un colegio IB. muy bien. Bueno, yo sí creo que serían dos cosas. Una que me hubiera gustado saber trabajando en el colegio y es tener una claridad mayor sobre sobre los conceptos. Aprender y enseñar a modo de conceptos para enriquecer el programa. Porque Mm, yo todavía estaba muy de la escuela de estructuras y tiempos y vocabulario. Entonces, cuando estaba enseñándolo así, hubo un choque evidente y fue bien, así medio revoltoso al principio, pero si me hubieran dicho, de esto es que va, hubiera sido un poco más suave. Y, y eso tiene que ver que el profesor, obviamente todos, pero los profesores de idiomas tenemos que volver otra vez a nuestros textos y a nuestra teoría. ¿Sí? mm, A nuestra sí, teoría de adquisición de lenguas y hay que otra vez a leer un poquito más de lingüística, que a veces dentro de la praxis de la enseñanza nos volvemos más como tecnólogos de estructuras y de idioma, más que profesores de lengua, que tiene que tener también esa base científica fuerte. sí. ¿Tú crees Eso es que el cuento. ¿Tú crees que hay un método de enseñanza de idiomas que se ajuste mejor a enseñar el programa IB? Por ejemplo, gramática Mm, tradicional o comprehensible input, el input comprensible, sí. enseñar. ¿Crees que haya uno que sea más compatible con el programa del bachillerato internacional? Mira, siempre he hecho la analogía porque me han hecho este programa en talleres, esta pregunta en talleres. Y yo digo, ¿ustedes les gusta el UFC? ¿Han visto el UFC? Ah, sí, bueno, o los que dicen, bueno, sobre todo los hombres, las mujeres dicen, no, Mm, no les gusta que sea la gente dándose golpes, no, como que no es muy atractivo, pero dicen, sí, ¿qué es lo atractivo de eso? Bueno, que utilizan muchas técnicas, claro, más ecléctico. es ecléctico. Y Sí, entonces la eclecticidad no está dada por una fórmula dada, es lo que le sirva a cada profesor de acuerdo a su carisma y de acuerdo a sí. su conocimiento. Y de acuerdo Porque al hay grupo. personas que no, de pronto mucha gente dice, ay, no, el language translation y el grammar es... Pero hay personas que son tan buenas haciéndolo que dan buenísimos resultados. Pero no le pidas a Mm, esa persona que es muy buena dando gramática y con estructuras que de pronto se vaya a hacer TPR sin entrenar, porque no le claro. va a salir. Sí, el Hay Total veces que nos Physical gusta Response, saltar por sí, las paredes y cantar y todo lo demás, nos sale y bailamos y claro, todo está bien, ¿cierto? sí, Pero no es para todo mundo. mm, Parte de la flexibilidad que tiene la IB es que el norte, el objetivo está claro, es llevarlos a un nivel de competencia lingüística
pero dentro de un conocimiento cultural sólido, sin estereotipos, que no lo había mencionado, esto es importantísimo, sí, no estereotipado, justo, plural y, eh, y que venga de la colaboración y del entendimiento cultural. sí. La manera en que lo quiera llevar, choose your own adventure. Mm, Sigue, eso yo creo que sería como el punto. Obviamente, para conocer más del IB, hay mucho más para hacerlo, pero hay cosas que se hacen dentro de la práctica y hay otras cosas que podría decir, pero no puedo por mi vínculo contractual. claro, claro, ¿Sí? entendemos, sí. Pero como abrebocas de lo que se me permite hablar, que es Mm, la promoción, es eso, es simplemente como tener la mente abierta a otra forma mucho menos local de sí, entender el aprendizaje de la lengua. sí, Eso a mí es lo que me cautivó, que yo pueda, que el punto de partida para enseñar es que no es solamente lo que me sirve para ir al supermercado, pedir comida o para ir, sino que es entender de dónde viene lo que la otra persona dice. Y a mí me claro, parece fabuloso. sí. Y meto una Esa es la cosita más maravilla. que es muy importante. ¿Sí? Bueno, pero yo, digamos, yo soy colombiano, tú eres chilena, pero ¿qué pasa? Son 21 países y yo cuándo voy a hablar y de todo. Y no, lo bonito es que la parte de la multiculturalidad, el entendimiento cultural, el profesor lo habla también desde su propia realidad. ¿Cuál es la cultura que yo conozco mejor? Yo soy Claro, colombiano, yo voy a hablar de Colombia, sí. sin ningún problema. Y Mm, obviamente después los estudiantes te vienen y te preguntan cosas y todo lo demás. Y tratando de explorar después también como profesor, bueno, yo sé de Colombia cuáles son las cosas que más puedo tomar de otros países, pero tu tu columna eje. vertebral, Mm. el eje, va a ser la cultura que conoces. Y eso también, está relacionado a algo que yo he escuchado a algunos maestros, sobre todo maestros de español, decir: "Ah, yo trato de usar un acento neutro". ¿Qué acento neutro? Creo que ¿Qué eso hace? les hace un desfavor a los estudiantes, porque nadie habla neutro. Todos tenemos No, nuestra sabor, nuestra marca, ¿verdad?, claro, cultural, y creo que eso es lo que los enriquece cuando tú lo sí. usas en tus clases. Claro que sí, no, 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 no traten de sanitizar sanitizar para que no quede, para que suene Mm, como una cosa desabrida, como un no, todos robot. tenemos nuestros acentos. Sí, Y es bueno también defender nuestra variedad de idioma sí, frente a familias, frente a estudiantes e incluso frente a colegas. sí. Una cosa medio feita que me pasó hace muchos años, no voy a decir en dónde ni quién, pero sucedió hace años, no pasó aquí en Australia, digámoslo de esta manera. Ya. Era que una profesora no, una familia, estaba muy, un poco perturbada porque se estaba enseñando el español que no era el de verdad. Yo, Ah, ¿Qué, ¿cuál qué es es el el español de español de verdad? verdad? Sí. Pues el de España. Bien, ¿no? Ah, Pues, no sé. mm, O sea, llegando a esos comentarios que vienen como de tanta ignorancia, claro, eh, o sea, me dio fue risa al principio, antes de decir, a ver, la lengua es una cosa viva, inclusive el inglés, si fuéramos a hablar por número de hablantes y por estabilidad, entonces tenemos que decir que el estándar para juzgarlo sería el de Estados Unidos. No estoy de acuerdo con esa afirmación, ujú, pero si vamos a hablar como de ese punto de vista tan raro, pues entonces eso sería que es sumamente incorrecto. Ah, sí lo es, bueno, también lo mismo que estás hablando con el español. sí, Pero volviendo al punto, enseñar y hablar de la manera en que uno habla está muy bien. Lo que sí yo creo que es algo que los profesores deberíamos de tener en cuenta es empaparnos de vocablos, de formas diferentes de decir lo mismo en varias variedades. sí, estoy de acuerdo con eso. Yo creo que eso es algo que le debemos a los estudiantes, Mm, porque de entrada hay palabras que cada país las dice diferente. Y yo siempre claro. propongo el ejemplo. ¿Cuántas formas hay para decir popcorn?
Ay, demasiado. Ajá, o O novia, novio. esas Ah, cosas sí, exacto. sí. Entonces, eso sale, y en los libros de texto pueden salir muchas de estas otras variantes. Y si de pronto sale una que no utilizas, tú dices, en este texto, bueno, dice piso. Yo no digo piso, yo digo apartamento, pero otros países Y en dicen Chile, departamento. Y en Chile, departamento, sí, en Chile se departamento. sí, Claro, sí, entonces, para que sepan. Y claro, todo eso dice, wow, qué bien, porque lo encuentran fascinante, es bonito. es bonito, sí, Es sí. bonito, fuera de que es Mm, útil, es bonito y yo creo que esas anécdotas son las que en última el estudiante se va a llevar. mm, Si mucho, incluso si no terminan hablando el idioma después, es más como para que tengan como ese conocimiento de que la lengua es un ente vivo, que cambia, que ujú. evoluciona, que se siente diferente en distintas y que se siente y que se vive diferente, pero con la misma base. Exacto. Sí, Que todos y nos creo podemos que entender y nos podemos querer. el enseñar en un contexto, anglosajón, también nos permite hacer esa comparación, porque nuestros estudiantes están conscientes de que el inglés australiano es diferente al Ah, inglés gringo, al sí, inglés británico, y ellos entonces cuando uno dice, bueno, es que español está así también, hay muchas variedades, mucha jerga diferente, y dice, ah, bueno, sí. Entonces, eso también ayuda a hacer el punto como referencia, ¿sí? Sí, correcto. sí. Bueno, Gabriel, ha sido una conversación muy interesante. Creo que podríamos seguir hablando por Ah, todo el día de esto, porque hay un montón de sí, cosas. Creo que el IB es un mundo fascinante, creo yo. Yo llevo ya 7 años trabajando en esto, la mitad de lo que llevas tú. Y la verdad es que me encanta. Yo quiero seguir haciendo mi carrera en colegios con bachillerato internacional. Me parece que los estudiantes logran un desarrollo integral, que no digo que otros colegios no lo logren, pero como está incorporado en el currículo, logran este desarrollo integral de una manera más fluida, más fácil. sí. Y la visión de mundo también, esa curiosidad por descubrir de qué se trata el mundo y qué hay afuera. Así que muchas gracias por tu tiempo, por compartir tu conocimiento con nosotros y bueno, nos veremos en alguna otra ocasión. ¿Algunas Muchísimas últimas gracias. palabras? Sí, sí, yo creo que para terminar, primero agradeciéndote a ti, Maca, por la invitación y a los escuchas o los que nos están viendo por haber estado acompañándonos durante este episodio. Y es que independiente de la forma en que se vaya a llevar el acto educativo de enseñar un idioma a un chico o una chica, es que se haga con intención y se haga con cariño. La forma y el programa es simplemente una accidentalidad, es simplemente un formato, una receta que nos han dado para llevarla. Pero como profesores, nosotros tenemos el privilegio y la obligación de tomarla y volverla nuestra para Ujú. dárselos a ellos de la forma más auténtica posible. Sí, ¿Sí? es Y seguir cierto. hablando y Sí. seguir aprendiendo. Sí, justamente. Bueno, Gabriel, muchísimas gracias por tu tiempo nuevamente. También le damos las gracias a toda la gente que nos ha escuchado en este episodio número 3 de Con Ñ de nosotros y nos vemos en la próxima. Muy bien, que esté Adiós. muy bien. Adiós.